Bueno, pues estamos en el primer seminario del año con Alberto Salvador Alarcón, de la Universidad de Extremadura. Vamos a dar unos partes de cámara. Pues nada, muchas gracias por la presentación, gracias también a Pedro por la invitación al ICEMAT. Y nada, pues un poco yo quería hablar de algunos problemas antiguos y nuevos sobre espacios CDK, que básicamente se están empezando a resolver utilizando tres tipos de técnicas, que son la técnica propia de estos objetos, del funcional, de toda la vida, junto con técnicas topológicas y con técnicas que tomamos prestadas de álgebra homológica. Entonces, pues esta combinación es interesante de alguna manera porque propone perspectivas distintas y da solución a problemas que hasta ahora estaban sin resolver. Entonces, quizá antes de comenzar, vamos a... Se está quejando un poco esto. Si no lo hago de forma habitual y ya está. Es que no me va. A ver. Habrá que seleccionar el... Voy a probar. Ya está, gracias. Pues un poco vamos a hablar de algunos conceptos más o menos básicos. Como todo el mundo sabe, pues bueno, en esta charla vamos a denotar K, un compacto Hausdorff, y CDK, el espacio de las funciones sobre K, que son continuas, y caen en R con la norma del máximo. Y también sabemos que el dual de CDK se identifica canónicamente con el espacio de las medidas sobre K, donde aquí medida quiere decir medida con signo, de Borel, finita y regular, todo eso, ya. Con la norma de la variación. Y vamos a decir también que X es un C espacio cuando sea isomorfo a algún espacio de Banach CDK para algún determinado K. Esta notación es bastante cómoda porque así evitamos nombrar a un K cuando no haga falta. Un C espacio, pues, ya el K será el que te hagas, ¿de acuerdo? Bien, también comentaremos algunos, digamos, preliminares sobre sumas torcidas. Si tenemos dos espacios de Banach X e Y, vamos a decir que Z es una suma torcida de Y con X, en el orden hay que tenerlo en cuenta. Siempre que podamos entender que Y es un subespacio cerrado de Z, de alguna manera, con un envase indeterminado, de manera que el cociente sea isomorfo a X. La manera habitual de representar esta definición es mediante las llamadas sucesiones exactas, que son diagramas de espacios de Banach y operadores lineales y continuos, de manera que el núcleo de cada operador coincide con la imagen del que precede. Entonces, en este caso, este cero de aquí indica que la J es una aplicación inyectiva, porque su imagen, la imagen del cero es el cero, pues el núcleo de J es cero, efectivamente. Este cero de aquí implica que la Q es epiyectiva, porque el núcleo de cero es todo el mundo, pues es la imagen de Q. Y justamente esto de aquí nos está diciendo que la imagen de J, que es esta copia de Y en Z, pues es el núcleo de Q, con lo cual se traduce en que X es isomorfo a Z cociente Y. ¿De acuerdo? Con unos teoremas de la relación abierta y más cosillas, se traduce en eso. Entonces, digamos, el prototipo de expresión exacta más sencilla que tenemos es esta de aquí, que aparece cuando uno coloca en el lugar de Z el producto directo y los operadores son los canónicos. Aquí cada punto va a el coma cero y la proyección es la segunda coordenada. Entonces, en este caso decimos que la suma torcida es la trivial. En general, siempre que Y esté complementado en Z, pues vamos a decir que la suma torcida es trivial o que rompe. ¿De acuerdo? Vamos a denotar X de X, Y para hablar del conjunto de sumas torcidas de Y con X, salvo, o sea, en el módulo una cierta relación de equivalencia que lo que hace es conseguir que el elemento 0 sean la clase de equivalencia de las sumas torcidas que son triviales. En realidad, esto no es un mero conjunto, sino que tiene estructura canónica de espacio vectorial y ese 0 es justamente, como digo, la clase de equivalencia de las triviales. Entonces, decir que el X de X e Y es 0, pues es equivalente a decir que no hay sumas torcidas de Y con X que no sean la trivial, la canónica. Quizá en este contexto es importante comentar que si uno coge, por ejemplo, un X y un Y determinados y se pregunta si el X es o no es 0, ambas respuestas son interesantes. Concretamente, en general, o casi siempre que se consigue probar que para dos espacios de Banach X e Y su X es 0, eso es un tema con nombre. De hecho, ahora vamos a ver algunos ejemplos.
Por ejemplo, el teorema de Van Banach, que clásicamente nos está diciendo, visto en condiciones, que el infinito está siempre complementado en cualquier superespacio de Banach. Entonces, eso está diciendo en el fondo que el x de x con el infinito es 0, sea quien sea el x, ¿de acuerdo? Otra propiedad parecida, similar, que le ocurre a C0 es lo que se conoce como teorema de Saussure, o dicho de otra forma es que C0 es separablemente inyectivo. En este caso quiere decir que está complementada en cualquier superespacio separable. Entonces, cuando el cociente sea separable, que en este caso equivale a que lo sea Z, pues tenemos otro teorema en este lenguaje del Ext que dice que el Ext de S y C0 es 0 siempre que S sea un espacio separable. Otro ejemplo más. La, digamos, conocida propiedad del lifting de L1 nos está diciendo que siempre que tengamos a L1 como cociente, en realidad hay una selección, él entra como su espacio en Z. Entonces, esta condición en realidad es equivalente a decir que I está complementado en Z. Con lo cual, el Ext de L1 con I es 0, sea quien sea el I. Pues esto es, digamos, una muestra de cómo algunos teoremas clásicos se pueden interpretar en el lenguaje de sumas torcidas. En esta charla, como vamos un poco a centrarnos en sumas torcidas con espacios CDKs, quizá es conveniente ver ejemplos de dónde obtenemos sumas torcidas en CDKs. Y digamos que hay dos canónicos. El primero es tomar una aplicación cociente entre dos compactos L y K y considerar la sucesión exacta que se obtiene con el operador componer con pi, que es isométrico, es una isometría inyectiva, y el z pues, es el cociente que será lo que tenga que ser. No sabemos lo que es. Y también está, evidentemente, la, digamos, construcción dual, que es tomando una inclusión continua entre K y L y obteniendo el operador que es componer con iota. Y el núcleo, pues lo que sea. En general, este fenómeno es bastante representativo de lo que ocurre. Cuando uno tiene un operador cociente, como es en este caso, en principio desconoce el subespacio, realmente no sabe qué pinta tiene. Y cuando uno tiene un operador de inclusión, el cociente tampoco es conocido por métodos, digamos, generales, ¿de acuerdo? Entonces, el punto de vista de sumas torcidas lo que me dice es, me olvido de ese tipo de esquemas y pienso en el subespacio y en el cociente. Y busco a alguien que esté en el medio. Esta es, digamos, la idea general de todo este negocio, ¿de acuerdo? Bueno, un poco aquí de publicidad, si me permitís. Toda esta investigación se realiza en el marco del grupo Banex, que está principalmente afincado en Extremadura, en la Universidad de Extremadura, y algunos colaboradores. Y en concreto, la investigación que yo realizo pues, se basa en sumas torcidas de espacios CDK o de C espacios. Ahora mismo hay, digamos, dos líneas abiertas. La primera de ellas es sobre sumas torcidas de C0 de I con C0 de J, que se podría considerar que es el caso, digamos, más sencillo de sumas torcidas de CDKs. Y en particular, las aplicaciones que este tipo de teoremas aquí pueden tener ya no solo la teoría general, sino la teoría general de espacios de Banach, sin hablar de sumas torcidas. Y de hecho aquí comentaremos una de ellas, que es bastante, digamos, importante. Vamos un poco ya a entrar en el negocio. En este contexto de sumas torcidas de espacios CDKs, pues por algún motivo hay un espacio, hay un CDK que aparece con bastante frecuencia y está un poco en el ajo de todos los problemas gordos, y por este motivo hemos llamado a esta sección un espacio para gobernarlos a todos. Vamos a hablar de este espacio. Primero recordaremos lo que es una familia de conjuntos casi disjunta. Entonces, A va a ser una familia de conjuntos infinitos de n, y diremos que es casi disjunta si la intersección de dos cualesquiera de ellos es finita. ¿De acuerdo? En este contexto, quizá debemos recordar que hay familias casi disjuntas que tienen el tamaño el continuo. ¿Cómo podemos encontrar una de ellas? Pues, por ejemplo, si cambiamos n por q, pensamos que estamos trabajando en q, y para cada irracional vamos a considerar una sucesión de Cauchy en q que converja a ese irracional. Entonces, dos diferentes no pueden tener más que una cantidad finita de puntos en común porque convergen a puntos diferentes, pero hay el continuo de ellas. Por lo tanto, ya tenemos aquí una familia casi disjunta. Hay más maneras, pero quizá esta es una de las más visuales, digamos. En cualquier caso, independiente de su tamaño,
cada familia casi disjunta da lugar a un espacio compacto que se llama compacto de Alexandrov-Furusov, que viene siendo este que viene aquí. Tiene tres tipos de puntos. Tiene una copia de n, una familia de puntos que están indexados por aquí los miembros de la familia casi disjunta y un punto del infinito con la topología que ahora mismo comentamos. Todo punto de n va a ser aislado, n lleva la topología discreta y un entorno básico de cada puntito de aquí, P sub A, contiene a él mismo junto con casi todos los elementos de A vistos como puntos de n. ¿De acuerdo? Eso está hecho de la manera de que la sucesión n con n perteneciente a A ahora converge al punto que representa A. ¿De acuerdo? Y se comprueba que el espacio n junto con los P sub A es localmente compacto, entonces el punto de infinito no deja de ser el que aparece cuando uno hace la compactificación de Alexandrov o por un punto de lo otro, de este caso. ¿De acuerdo? Hay una manera bastante sencilla de reconocer al espacio de funciones continuas sobre ese compacto como su espacio del infinito. Entonces, si tenemos A, una familia casi disjunta, vamos a considerar el siguiente subespacio del infinito, que es el que está generado por la base canónica de C0, las funciones que sobre cada puntito valen, sobre cada coordenada ínfima valen 1 y 0 fuera, y las funciones características de las familias, de los elementos de la familia casi disjunta en el infinito. Entonces, esto de aquí es isomorfo al espacio de las funciones continuas sobre K sub A. Entonces, para ser precisos, en realidad, lo que ocurre es que X sub A es isomorfo al espacio de las funciones continuas en C de K sub A sobre el infinito vale en 0. Entonces, concretamente, en el infinito podemos considerar el espacio generado por esos elementos junto con la sucesión constante igual a 1. Esto sí que es isométrico a C de K sub A. ¿De acuerdo? De esta manera, no es difícil comprobar que C de K sub A es un ejemplo de suma torcida no trivial de C0 y C0 de A. Vamos a ver esto por qué ocurre. Entonces, está bastante claro que C0 entra como subespacio de C de K sub A, porque aquí lo tenemos, esta familia genera una copia isomorfa a C0. Entonces, vamos a calcular cuál es la norma del cociente. Vale, pues hagámoslo fácil. Si tenemos, por ejemplo, la norma de esta función, pues la norma de esta función en el infinito está acotada por 2 y de hecho podría ser 2 justamente porque la intersección entre A y B pues, es finita, pero no tiene por qué ser vacía. En cambio, la norma de este elemento en el cociente aquí ya es 1. ¿Por qué? Porque al hacer cociente por C0 podemos cambiar una sucesión en infinitas coordenadas sin que ello afecte a su clase de equivalencia. Y entonces, como el conjunto de puntos donde esto puede valer 2 no deja de ser finito, pues en realidad lo que queda es que la norma es 1. Entonces, este argumento en general es el que te demuestra que la norma de un elemento de esta manera es el máximo de los lambda sub. Porque igualmente la intersección pues, es como mucho finita. Y por tanto, lo que genera el cociente, que es justamente estos puntos de aquí, tiene la norma infinito y entonces lo que queda es C0 de la familia. En cuanto a la no trivialidad, pensemos que si C de K sub A fuese, o sea, si fuese una suma trivial, vamos a ponerla por aquí, esto está por ahí, me parece. Ahí está. Si C de K sub A fuese trivial, en particular tendría que ser isomorfo al producto de C0 por C0 de A. Pero esto no es posible cuando A es no numerable, porque C de K sub A hemos visto que es un subespacio de infinito
pero C0 por C0 de A no lo es siempre que sea no numerable. ¿De acuerdo? Bueno, pues la pregunta del millón ahora es, ¿dónde aparece este tío? O sea, ¿dónde aparece el CDK sub A? Pues aparece en realidad en bastantes problemas naturales. O sea, quizá no, o sea, son importantes, pero desde mi punto de vista destacan por ser naturales en este sentido. Por ejemplo, este problema de CCKI, que en honor a Cabello, Castillo, Calton y Josh, que fueron quienes lo enunciaron por primera vez, que va en la siguiente línea. O sea, sabemos que cuando K es un compacto metrizable, el CDK es separable y según comentábamos antes, no puede haber sumas torcidas de C0 con CDK porque C0 es separadamente inyectivo. Entonces, esto puede entenderse como un Stone-Weierstrass en el mundo de sumas torcidas, porque preguntamos, si K es no metrizable, ¿será verdad que podemos obtener sumas torcidas contra C0 siempre? Que sean no triviales. Qué susto. Nos ha gustado mucho eso. A ver, pues... A ver, pues la pregunta en general, para la mayor parte de compactos, la respuesta es afirmativa. O sea, es cierto que se pueden obtener sumas torcidas no triviales, pero la respuesta completa al problema es que no depende de los axiomas, o sea, no depende de ZFC, es un indecidible, digamos. Y el ejemplo, o uno de los ejemplos más sencillos es justamente ese tío de ahí. Entonces, Avilés, Marciszewski y Plebanek demuestran que si tenemos, por ejemplo, una familia de tamaño Aleph 1, pues bajo la hipótesis del continuo hay sumas torcidas y bajo otros axiomas distintos, ahora comentaremos cuáles son, no las hay. Entonces, realmente tampoco nos viene importando qué dicen los axiomas, sino el contexto en el que este resultado vive. Es decir, bajo un axioma sí y bajo otro axioma no. O sea, la existencia de sumas torcidas no triviales depende de la axiomática que uno considere. De todas maneras, vamos un poco a comentar lo que ocurre en este problema. Entonces, hay, digamos, dos axiomas básicos en el mundo en este mundo, en cuanto al tamaño de Aleph 1 y el del continuo. Entonces, tenemos la hipótesis del continuo. Lo que viene a decir es que no hay ningún cardinal entre Aleph 0 y el continuo. O sea, el siguiente más grande que es este se define como el primer cardinal no numerable, pues ese ya es el continuo. Entonces, luego tenemos el axioma de Martin, que es ciertamente una versión menos restrictiva que el continuo, y lo que dice es, vale, yo no voy a asumir si hay o no hay cardinales entre Aleph 0 y el continuo. Yo voy a asumir que si los hay, tienen unas ciertas propiedades que se parecen a las de Aleph 0. Entonces, en este contexto de aquí, estamos suponiendo que Aleph 1 no es el continuo, pero que se comporta de alguna manera como se comporta Aleph 0. Entonces, en este contexto aparecen unos espacios curiosos como CDK sub A para una familia que no es lo más grande posible, pero que sí es no numerable, y este es el tipo de situación que propicia estos teoremas. O sea, digamos, no es lo suficientemente grande como para estar en este extremo, pero se parece bastante a un CDK separable porque cumple una propiedad que cumplen los CDK separables, digámoslo de esta manera, ¿de acuerdo? Bueno, otro problema también natural, desde mi punto de vista por lo menos, es hasta qué punto las sumas torcidas de C espacio tienen que volver a ser un C espacio. Entonces, esta pregunta ya se sabe hace mucho tiempo que la respuesta es no. O sea, es bastante, digamos, hay varios ejemplos de sumas torcidas que cumplen esa condición, pero todas ellas usan de alguna manera que los compactos que hay debajo son, digamos, difíciles, son complicados. El primer ejemplo quizás que merece la pena comentar es una suma torcida de C0 con C0 del infinito cociente C0. Y este espacio en realidad no deja de ser CD beta n menos n. Esto creo que es por alfa.
unión, ¿no? No sé, bueno. En cualquier caso es un compacto bastante complicado. Y entonces la pregunta que quedaba de fondo es si en realidad uno lo puede hacer con compactos sencillos, como por ejemplo el caso que aparece aquí, donde preguntamos si para CDKs, que son los K son únicamente las compactificaciones por un punto de conjuntos discretos, si se puede obtener una suma torcida que no sea isomorfa a un CDK. La pregunta la respuesta es afirmativa y al menos bajo algunos axiomas, de nuevo, pues hay un resultado con Jesús Castillo, Plebanek y yo, que dice básicamente que se puede construir una suma torcida en estas características que además es su espacio del infinito, lo cual no deja de ser curioso porque tiene como cociente a cero del continuo, que es una cosa bastante atípica como su espacio de hecho no puede serlo, espacio de infinito. Entonces podemos pensar que Z es una versión no CDK de CDK sub A. Y tanto es así que para construir Z primero se trabaja con una familia casi disjunta concreta, se construye un espacio CDK sub A con una cierta propiedad interesante, entonces forma un papel, digamos, fundamental en la construcción. Y bueno, también tenemos como último problema el problema del su espacio complementado, bastante clásico también, que pregunta si todo espacio complementado, todo su espacio complementado, un C espacio, tiene que ser de nuevo un C espacio. Entonces, la respuesta es negativa y hay un teorema con Plebanek que dice lo siguiente. Justamente dice que existen dos familias así juntas, A y B, y un cociente de K sub B en K sub A, de forma que cuando consideramos de nuevo esta pi circulito, que es componer con pi, pues obtenemos que C de K sub A es un subespacio complementario de C de K sub B y el complemento no puede ser un C espacio. Pues lo que queda de charla, vamos un poco a dedicarlo a comentar algunos aspectos sobre esta demostración. Es verdad que es un poco técnica, pero quizás sea aspectos que podamos comentar, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar hay, digamos, dos preguntas básicas que podemos hacernos, que son, bueno, la primera de ellas es cómo reconocer un C espacio cuando lo vemos. En realidad esta pregunta, mi experiencia por lo menos, es una de las más complicadas en espacios de Banach y más cuando tienes un espacio preexistente. O sea, concretamente, si tú me das un espacio y me preguntas, ¿es un CDK? Esa cuestión siempre es difícil. Ahora, diferente es que uno construya un espacio desde cero y lo construya para que no sea un CDK. Eso es factible, se está haciendo, se ha hecho en más de una ocasión. Eso sí parece más factible. Concretamente, vamos a fijarnos en la siguiente propiedad de los CDKs, digamos. Si tenemos X, un espacio de Banach, y un débil estrella compacto de su bola dual, tenemos un operador que consiste en ver cada elemento sobre X como una función lineal y continua, en particular continua, sobre F, de la forma canónica, digamos. Entonces, decimos que F es un conjunto C-normante para una determinada C, entre 0 y 1, cuando T sea inyectivo, tenga imagen cerrada y la norma de la imagen sea como mucho 1 partido por 0. La definición típica de C-normante, pues quizá no sea esta, sino que es justamente el hecho de que podamos calcular de alguna manera la norma de X utilizando únicamente los valores de X en los puntos de F, salvo una constante C, que es la razón por la que se llama C-normante. Pues esta desigualdad es justamente lo que dice es el operador T es inyectivo, tiene imagen cerrada, ¿y qué norma es esta? Porque esto de aquí no deja de ser T por la norma de T de X vista como función sobre F, la norma del supremo. Vale. Y diremos también, por otra parte, que F es libre cuando T sea epiyectivo. Es que F sea libre, sea compacto. Porque si no, en principio no tengo que es un espacio de Banach, digamos. Claro, o sea, cuando ahora te diga que te voy a decir que X es un CDK cuando F se hace normante y libre,
Es decir, aquí tienes, digamos, un isomorfismo canónico entre X y C de F, pero F debe ser compacto para que sea un C espacio, digamos. Pero es una buena pregunta, porque en realidad uno podría hablar de espacios de funciones continuas sobre cosas sin que sean compactas, ¿no? Mediante. Vale. Curioso. Yo no lo había pensado. Entonces, bueno, en cualquier caso, está claro que el recíproco es trivialmente cierto y la implicación directa viene porque el prototipo de conjunto 1 normante y libre, o normante y libre, a palo seco, es la copia de K que podemos ver de forma canónica en la bola del dual, que no deja de ser las medidas que dirá que en los puntos. Pues este conjunto es el típico normante libre. Entonces, si X es isomorfo a un C de K, tenemos que X es isomorfo a un C de K mediante un isomorfismo T. Pues me fijo en el dual, en el traspuesto. Y aquí voy a encontrar mi conjunto normante y libre en X, en la bola de X, se llama, mejor dicho, donde la C normante de este conjunto va a depender de la norma del isomorfismo inverso aquí. Es una cuestión meramente isométrica que aquí no nos interesa demasiado. Y bien, la segunda pregunta es ¿cómo reconocer un subespacio complementario de un C de K? O al menos en este caso concreto. O sea, si tenemos una aplicación cociente entre L y K, pues eso induce un operador que es una inclusión, eso es más, es una isometría inyectiva, que es que parte de ver cada función en K como pues, una función en las fibras de pi. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo este C de K está complementado en CDL bajo esa inclusión? Pues este teorema ya lo conocía más o menos Tuchinski en sus memorias, en los linear averaging, linear extension, ese tipo de... Ya hacía cosas como esta, y lo que nos dice es que son equivalentes el hecho de que exista una proyección para pi circulito que tenga norma menor o igual que lambda, con el hecho de que exista una aplicación continua que va de K en la bola del dual de CDL de centro cero y radio lambda, de forma que el soporte de phi de t como medida esté contenida aquí en la fibra y se cumpla esta propiedad. Vamos a hacer un dibujo para entender un poco más lo que está pasando. A ver, entonces, si tenemos una aplicación cociente entre L y K, lo que tenemos es, este es L, este es K, esta es la fibra. Entonces, para cada punto de aquí, T, tenemos la fibra, que será algo tal que así. Lo que estamos pidiendo es definir una aplicación phi que sea una especie de inversa de pi, pero claro, no puede ser su inversa porque la pi no es inyectiva. Entonces, de alguna manera, no vive en L, sino que vive en un sitio más grande, por ejemplo, en M1 si lambda fuera 1, que lo que dice es, bueno, phi de t es una medida sobre L, pero que está soportada en las fibras en pi a la menos 1 de t. Entonces, es una especie de inversa porque, digamos, está controlada donde vive esa medida. Y ahí encima, en este conjunto vale 1. Bien, en la demostración de este lema, de esta proposición, no deja de ser una consecuencia de una identificación canónica, es decir, las funciones continuas de K en la hora de un dual son iguales, o se corresponden, mejor dicho, con los operadores de norma menor o igual que 1 de X en C de K. Entonces, lo que nos interesa aquí a nosotros es el hecho de que toda aplicación continua de K en M1 de L, cuando lambda es 1, por completar, se corresponde con las aplicaciones de CDL en CDK. ¿Y cómo? Pues dar una aplicación phi, para cada aplicación continua aquí, phi, tenemos una proyección. ¿Cómo se define? Pues para cada f actúa sobre un puntito t de K, de la misma manera que phi de t actúa sobre f como medida mediante la integración. ¿De acuerdo? Y entonces,
está más o menos claro cómo a partir de una proyección, perdón, a partir de un operador se define una aplicación continua y viceversa. Entonces, ahora uno comprueba que la condición adicional de que tengamos una proyección se traduce en que la aplicación phi cumple esta especie de inversa en este sentido. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, llegados a este punto, quizá es interesante que comentemos un poco cuál es en esencia el plan de la demostración de la prueba. Entonces, a ver, la idea es que por motivos técnicos no trabajamos en n, sino que trabajamos en un conjunto también numerable. Pero justamente son los puntos de ese triángulo, o sea, los puntos que están por debajo de la diagonal en n por n, ¿de acuerdo? Entonces, un poco de notación nos va a hacer falta. Vamos a pensar que la base del triángulo es una copia, o sea, es nuestra copia natural de n, digamos, y para cada conjunto de aquí definimos a gorrito como, digamos, la banda que queda que soporta aquí A. Este es a gorrito. La banda o el cilindro, se llama topología, como queráis. Y ese sub n va a ser la banda que soporta el puntito n, o sea, no deja de ser pues esto. ¿De acuerdo? Únicamente porque se usa demasiado, entonces para no poner la notación está pues Sn. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos es construir dos familias casi disjuntas. Una que es A, aquí en la base, son conjuntos que viven en N, y B, que vive en partes de N, de manera que se cumpla la siguiente propiedad. Entonces, concretamente, lo que pedimos es que para cada A, por ejemplo, A sub chi concretamente, pues B sub 0 chi y B sub 1 chi vivan aquí y de alguna manera se repartan el espacio que hay en la banda. Entonces, tenemos justamente esta distribución. A ver, la idea es uno cualquiera de ellos. Están digamos, enumerados. O sea, te cojo solo los que están numerados menor que el. A ver, claro, o sea, no, o sea, esto quizá un poco confunde. O sea, los elementos de A son A sub 0, A sub 1, A sub chi, y chi llega hasta el continuo. Entonces, es una forma, digamos, de ordenarlos o de conocerlos, ¿no? No sé si me explico. O sea, si aquí hubiese una n, pues sería una sucesión de conjuntos. Entonces, los damos de esa manera. Pues aquí digamos una sucesión muy larga. ¿Cómo de larga es? El continuo. No sé si... O sea, estoy haciendo, digamos, una biyección entre el continuo y A, donde a cada chi le llevo un miembro de A que se llama A sub chi. Vale. Y así son todos. Vale. Entonces, en realidad, lo de pintar B así es únicamente para distinguir quién está soportado dónde, digamos. Entonces, pero no deja de ser una familia de tamaño continuo. Solo que los pongo así para decirte, joder, ¿qué se dice así ahora? Que todo está soportado aquí encima y que no se corta. Pero es la única... Es una manera de digamos, describir un poco más quiénes son. Claro. Y la caligráfica consiste entonces de elementos de ahí, por eso es casi disjunta, porque de hecho es... Sí, claro, cada uno de ellos, digamos... En este caso es disjunta de solos. No, casi disjunta. Vale. Sí, siento de chi. Sí, casi disjunta. Y los ves también, solo que en este caso, para estos dos, justamente impides que sean disjuntos. ¿Vale? Pero en realidad lo que en general cumplen es que son casi disjuntos. Sí, también lo que decía Pero tiene toda la razón. Como luego hay una inducción, cuando llega el paso chi, se monta dos conjuntos en B, que son B0 chi, B1 chi y un conjunto en A. Entonces, esa notación también es conveniente para luego llevar, digamos, la cuenta de quién va apareciendo cuándo, digamos. Más o menos respondo a tu pregunta, ¿no? Sí. Entonces, esta situación que tenemos aquí induce, para empezar, una aplicación continua de K sub B en K sub A,
que no deja de ser, digamos, proyectar de una manera determinada. Concretamente, la imagen de cada puntito n sub k, nk del triángulo es pues, el n0 que aquí identificamos con el n, es proyectar justamente, que hace con la primera coordenada. La imagen de los puntos que representan el b sub 0 chi y el b sub 1 chi, pues es el punto que tienen debajo de alguna forma, que es el punto de a sub chi, y el punto de infinito del punto de infinito para que sea continua toda la aplicación, que es un poco, digamos, no nos interesa mucho lo que hacen. Y con esta aplicación, pues uno construye la solución exacta que induce esa pi. Y la idea está en construir A y B de forma adecuada o de cierta manera para conseguir dos cosas. Primero, que C de K sub A esté complementado en C de K sub B. Y segundo, que Z no sea un C de K, no sea un C espacio. La primera cuestión no es del todo difícil. Se utiliza el lema anterior de Tuchinski. Y para ello nos fijamos en esas medidas que no dejan de ser las medidas uniformes discretas en cada fibra S, en cada SN. Pues la medida phi sub n, en realidad phi sub n de un conjunto C, por ejemplo, nos va a decir cuál es la proporción de elementos de C que han caído en SN. Proporción relativa al tamaño. Lo de n más 1 es porque si empezamos a contar en 0, pues hay n más 1 elementos, cosas de... No me gusta mucho, pero bueno, es lo que es. Entonces, vamos a ver cuál es la condición necesaria, perdón, una condición suficiente para que esté complementado bajo esta situación, digamos. Entonces, si para cada chi existe este límite, que ahora contaremos lo que es, eso me garantiza que el C de K sub A está complementado en C de K sub A. Entonces, este límite de aquí, aquí tenemos el A sub chi y el B sub 0 chi, B sub 1 chi. Entonces, lo que dice este límite es, si yo me fijo nada más que los puntos de aquí, donde vive, digamos, el B sub 0 chi, porque fuera 0, o sea, fuera phi sub n de, o sea, si la n no pertenece aquí, a la sub chi, pues phi sub n de B sub 0 chi va a ser 0, porque este conjunto no vive fuera de ahí. Entonces, lo que estamos intentando estudiar es, ¿dónde el conjunto vive? Pues queremos que la proporción de puntos de cada SN que hay en B sub 0 chi se estabilice de alguna manera. Entonces, evidentemente, si se estabiliza la de B sub 0 chi, también la de B sub 1 chi, porque es 1 menos ella, puesto que estas medidas valen 1 en todas las fibras. Entonces, estamos buscando justamente una especie de continuidad. Entonces, si recordamos lo que hacía falta para definir una proyección, según decía Tuchinski, nos decía que una proyección de C de K sub B en C de K sub A viene dada por una aplicación continua de K sub A en M de K sub B, o el lambda que nos interesa, aquí va a ser 1, de forma que el soporte de cada medida esté contenido en la fibra y se cumpla esa propiedad. Entonces vamos a recordar un poco cómo era la cosa. Aquí tenemos. En nuestro caso, esta pi hacía pues pi de nk es justamente n. Entonces vamos a definir que pi de n será justamente phi sub n, la que teníamos aquí puesta. Esta función cumple, que esta medida cumple que vive en la antiimagen de n, que no deja de ser s sub n, y sobre él vale 1. Vamos bien. Entonces, para poder definir ahora en cada A sub chi el valor de phi de P A sub chi, queremos que haya una cierta continuidad. Y eso nos lo va a garantizar esta condición. Entonces, llegamos a este punto, la única manera de definir una aplicación continua en lo que queda de espacio es llamar lambda sub chi por delta de P en B sub 0 chi más 1 menos lambda sub chi por delta P
Entonces, de esta manera, claro, mejor he pisado por aquí algún cable y no ya. No. No, de hecho, he desconectado y no es Zoom. El problema no es el ordenador. Sí, además dice. No sé si se ha perdido lo de compartir pantalla. Es que Ah, claro. No, bueno, no se ve abajo, pero da igual. sí, es Pasa, que ¿no? está. Ahora ya sí. Gracias. Ahí, he tocado yo algo. Espérate, ahora ya. Vale, entonces, pues lo que decía antes, este límite es lo que me obliga un poco a... O sea, esta existencia, quiero decir, siendo totalmente riguroso, o sea, en el fondo, en el caso B, los puntos de n son... Si toco la silla pasa algo, o sea, que no toco la silla más. Ya está, ya está. Es que... ¿No? He apagado una cosa. Ya luego lo apago. Lo que tienes, ¿sabes? Bueno, entonces, en realidad, cuando yo defino una aplicación en los puntitos, como son densos, ya no hay nada más que una manera de continuar esa definición. Entonces, para que eso tenga sentido y sea continua, pues se pide esa condición y ya está. No es la única, ni mucho menos, pero digamos es una forma de atajar este problema. Entonces, bueno, más delicado es el punto de probar que Z no es un C espacio. Pues vamos a ver algunas técnicas, algunos detalles, algunas cosillas que podemos así comentar un poco por encima. Entonces, primero olvidémonos de quién es A, quién es B, entonces, y supongamos que tenemos esta construcción, esta solución exacta. Y veamos qué sacamos de ahí. Pues, por ejemplo, primero nos damos cuenta de que el dual de Z, sea quien sea Z, tiene que ser un subconjunto, un subespacio de las medidas que sobre todos los S sub n valen 0. ¿Esto por qué? Vamos a ver. Pues uno sabe, uno se puede darse cuenta de que en la profesión anterior, este subespacio C de K sub A entra aquí como aquellas funciones que son constantes en las fibras de pi. Y entonces, su anulador, el anulador de este subespacio es justamente el dual de Z. Esto se puede comprobar, por ejemplo, mediante haciendo la dual de esta solución exacta, que también es exacta, y aparece aquí justamente que las funciones que se anulan sobre C de K sub A están aquí. Entonces, en particular, la función característica de cada S sub n es una función constante en las fibras de pi, porque vale 1 en los puntos que están aquí y 0 fuera. Entonces, en cada fibra es constante. Entonces, mu de esta función tiene que valer 0. Pero evidentemente, eso es igual que decir que mu de conjunto vale 0. ¿De acuerdo? Entonces, eso por ahí. Vale. Otra condición que también nos interesa es que independientemente de quién sea el B, toda medida sobre K sub B se puede descomponer de forma canónica en pues, una medida sobre L1, que es la restricción de mu al conjunto de puntos,
numerables, que aquí no es n, pero como si fuese n, y la descripción de mu al otro trozo, sea cual sea ese otro trozo. Pero fijaos que sea quien sea el b, tenemos siempre esta parte en L1 del triángulo. ¿De acuerdo? Un poco lo que cuento aquí es justamente por qué ocurre esta descomposición. Pues básicamente porque c de k sub b es una suma tocida de fc de f0 de b, y la dual, como lleva L1 como cociente, tiene que ser trivial. Entonces, aquí está. M de k sub b es L1 más L1 de b, que es lo que se corresponde con ese trozo de aquí. Pero no nos importa tanto quién sea el trozo que falta, sino la parte en L1. Entonces, el punto clave es justamente que todo conjunto C normante en la bola del dual de Z va a contener una sucesión muy particular, que es aquella que es una sucesión de medidas cuyas partes en L1 que cumplen. Pues en particular cumplen que sobre las S sub K valen 0 y además en el puntito de N0 valen mayor o igual que C. Esto ocurre por la propia definición de ser un conjunto C normante. Si existiese un N tal que para toda medida, digamos, de F tuviéramos mu de N0 menor que C, pues por el hecho de que F es cerrado y tomando supremos, lo que llegaríamos es que el supremo de la función que vale 1 en ese puntito y 0 fuera, perdón, supremo de estos valores tendría que ser menor éxito que C, puesto que F es cerrado, entonces hay una función que alcanza, digamos, ese supremo, ¿no? Esto no deja de ser la norma de... No, perdón. Esto es menor o igual que C, que no sería entonces esta cantidad de aquí no sería entonces menor o igual que C por que C por esta. No, que esto por C. Ahí está. Claro. O sea, la condición de que cumplirse es esta, ¿no? La de ser normante, esto es menor o igual que C por el supremo de estas condiciones. Bueno. Ahí está, gracias. Esta desigualdad no se puede cumplir de esta manera, porque estas cantidades son todas menos iguales que C y esto es 1. Entonces esta desigualdad no se puede cumplir. ¿De acuerdo? Entonces es únicamente la propia definición de conjunto C normante la que está trabajando ahí. Entonces, lo importante de este punto es que toda esta propiedad no depende nada más que de lo que pasa en L1. Son soluciones cuya parte en L1 es la que cumple una propiedad. Entonces, me quedo únicamente con la parte en L1. La idea ahora es considerar todas ellas, las llamaremos C admisibles para fijar una notación y vamos a ir matándolas una por una de manera que en la etapa final ninguna de ellas pueda pertenecer a un conjunto que sea C normante y libre. Y entonces eso me va a decir que mi espacio Z no puede ser un C de K. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poco mejor cómo podemos hacer esto. Entonces, esto procede por inducción. Vamos a enumerar todas las posibles sucesiones admisibles. Aquí aparece el chi, que es un poco lo que tú preguntabas antes. Entonces, el papel, digamos, del B sub 0 chi y del B sub 1 chi es evitar que la chiísima sucesión de medidas pueda eventualmente estropearnos el negocio, o sea, pueda formar parte de un conjunto normante libre. Pues es un poco por la razón por la cual se pone de esta manera. Entonces, la constante de su chi va porque tiene que ir, pero tampoco es importante aquí realmente. Entonces, las enumeramos todas y trabajamos de la siguiente manera. Entonces, suponemos que ya hemos trabajado hasta la sucesión chiésima. Es decir, tenemos una familia casi disjunta hasta el elemento chi, o la B también hasta el elemento chi, de manera que cualquiera de las sucesiones anteriores ya sabemos que no van a estar en un conjunto C normante y libre en la bola del dual que tenemos en este momento montado. Entonces, lo que hace falta es que la inducción pueda continuar. Y para ello
Pues el siguiente lema es un poco el que resume todos los detalles que faltan aquí. Entonces, ¿qué dice este lema? Que para cualquier chi menor que el continuo hay un conjunto Z, de forma que ampliamos con él la familia que tenemos y sigue siendo casi disjunta, y que no solamente previene que la medida chiésima esté en un conjunto C-normante libre en la nueva, digamos, bola, sino que también las que están antes tampoco van a ser ahora, porque claro, cuando yo amplío mi espacio, en principio podría ocurrir que las anteriores puedan ser, se me puedan molestar, pero lo hago de manera que ni la nueva ni las que ya teníamos de antes nos puedan molestar. Entonces, ¿la idea qué es? Pues este Z va a ser el B sub 0 chi. Entonces, ¿cómo definimos los demás? Pues básicamente usando la idea que teníamos de antes. Aquí tenemos, por ejemplo, este es el B sub 0 chi. Su proyección sobre n va a ser A sub chi, que es lo que aquí pone como P1 de justamente donde vive en este sentido, y B sub 1 chi pues no deja de ser lo que le falta a la banda para completar, o sea, lo que le falta al B0 para completar toda la banda. Y de esta manera se, digamos, se concluye con esta situación. Hay que hacerlo de forma que se cumpla esto, pero que además también se cumpla el lema 1. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la proporción de elementos que hay en cada S sub n vaya estabilizando de alguna manera. ¿De acuerdo? Entonces, por comentar un poco la demostración final, ¿cómo procedería? ¿Cómo? Sí, o sea, esta digamos, se ocupa de esta parte, pero claro, al final tiene uno que compatibilizar ambas cosas, que hacerlo a la vez. Sí se puede hacer, pero luego pues así para un poco no cargar mucho la situación con los detalles, pero sí. O sea, de hecho, al mezclar los dos es por lo que te queda que tiene que ser el límite un medio, porque es incompatible que sea otra cosa. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, la condición que tú necesitas para que esté complementada, o sea, que Sí. estabilice, Sí, pongo así, ¿no? lo que no puedes hacer es forzar a que eso sea constante. O sea, que decir, no puedes forzar a que siempre sea un medio. Es que te da igual. En principio, Al final es una cosa asintótica, pero no puedes forzar ah, a vale, que vale. siempre sea un medio. Para que la proporción de B0 y B1 sean una mitad. O sea, O a partir de un momento, ¿verdad? a ver, lo que ocurre es, a ver, siempre a lo mejor no, porque depende de las medidas que tú tengas. En el fondo trabajas con cualquier sucesión de medidas admisible en L1 y eso es mucho. Lo que ocurre es, lo que se hace es, lo que sí se puede hacer es que medio oscile no demasiado, porque cuando tú divides... Puedes controlar la oscilación, sí. pero no puedes asegurar que se pueda... Está controlada de hecho, porque en función de la familia de medidas que tengas. claro, o sea, y de la C, claro, también la C juega con papel. O sea, la idea, digamos, es, vamos a ver si, la que has preguntado. Yo tengo una medida aquí. Entonces, mu, ¿vale? Mu en este puntito en cero. Suponte que esto vale mayor o igual que 0. Estamos en el caso positivo, digamos. Pero la medida aquí vale 0. Entonces hay un subconjunto donde vale menor o igual que menos c partido por 2. Y ese conjunto lo puede uno tomar de tamaño aproximadamente la mitad. Por temas de principio del palomar, básicamente. Entonces, pero claro, más o menos la mitad. Porque tú no conoces lo que hace esta medida. Entonces, está realmente creo que... O sea, la mitad si fuese par, pero si no es par, pues hay un elemento que te da la lata. Entonces, pues o está o no está, pero ya no es exactamente un medio. Entonces, pues bueno. Claro, si tú tuvieras una medida continua, no tendrías... Claro, posiblemente. O si dices, trabajo con los pares y ya está. En vez de coger el triángulo, cojo las fibras pares, digamos, y ya lo tengo. O pongo en cada punto encima del punto, pues en vez de poner n, pongo 2n, pues ya hay una mitad exacta. Yo creo que sí se podría medio hacer. No sé si un medio justo. Claro, sí, yo creo que sí. Tendría que mirar la prueba, pero en principio se podría.
Que hay más cosas que no te estoy contando. O sea, claro, es que Pero- no es del todo eso. ¿Quién es la descomposición? O sea, ¿Qué que no descomposición? es explícita quién es V0 sigma y V. Bueno, Sí es bastante explícita, sí. O sea, donde explícito quiere decir he partido toda la mitad y en un caso vale menor o igual que C medios, que menos C medios. O sea, es explícita según lo que yo sepa de la medida. Entonces, de esta lo que sé, o sea, yo creo que en el fondo se usa todo lo que se sabe, digamos. Pero sí es verdad que se podía, si uno quiere que sea la proporción un medio, pues el único obstáculo es que n no siempre es par. Bueno, pues claro, porque, digo, el hecho de que tú puedas suponer que esa constante te salga siempre en medio, sí. no desimplica luego otras cosas. Cuando estás mirando la proyección en otros conjuntos, entonces sabes exactamente. Ya te entiendo. Sabes exactamente. Ya te entiendo, sí. Pues eso se podría, yo creo que eso se podría hacer. No sé si es útil o no, pero. Sí. Parece más fácil. ¿No? Claro, o sea, en el fondo lo que te comentaba antes, o sea, poner n puntos encima corresponde a básicamente que así me sale. Entonces, pues si pongo un punto en cada frente, no soy capaz de hacerlo tan bien. Entonces, claro, pues en vez de poner n puntos, pones 2n y entonces ya garantizas que partes a la mitad de verdad y la mitad es la mitad, ya puedes hacerlo. Entonces, yo creo que eso lo tendré que mirar, ¿no? Claramente. Pero ya te digo, la verdad que se hace es, pues, la mitad no puedes, pues, pero tampoco nos ha mucho importado que justamente vayas en todos un medio, porque tampoco lo necesitas, pero a lo mejor sí es verdad que tiene su interés, ¿no? Más allá de la construcción como tal, ¿no? Entonces, un poco para terminar, la prueba final, ¿cómo digamos que funcionaría? Pues ya tenemos montado el Z, siguiendo estas condiciones. Entonces, según el lema 1, este está complementado aquí y falta por ver que Z no es un CDK. ¿Cómo sería esto? Bueno, pues cojamos un conjunto C-normante en la bola de Z. Pues ese conjunto C-normante esencialmente contiene a una sucesión cuyas partes en L1 eran admisibles. Entonces, esas partes en L1 han aparecido aquí, en algún momento determinado. Son mu sub n chi para algún determinado chi. Y entonces, en el paso chiésimo, hemos prevenido que puedan estar contenidas en un conjunto C-normante y libre aquí. Entonces, por motivos de la construcción, se demuestra en realidad que esto es suficiente para garantizar que tampoco lo van a ser en el Z, en el dual de Z. Entonces, esencialmente ningún conjunto C-normante puede ser libre, entonces no es un CDK y hemos concluido. ¿De acuerdo? Y bueno, pues esto es todo lo que quería comentar. Gracias por su atención y ya está. Yo, bueno, como sé que hay gente que le interesan las versiones más conmutativas de algunas de estas cosas, los problemas se pueden plantear exactamente igual, ¿no? El problema de las sumas torcidas para espacios de funciones continuas sobre un compacto, es eso con estrellas, y que ahora tus aplicaciones sean no he dicho nada. Es que yo eso yo no me lo sé, entonces. ¿Eso? Que eso yo no me lo sé. Entonces no lo hemos mirado, claro, pero no me lo sé. Sí, a ver, línea, ¿no? Como decir, o sea, yo ya lo sé hacer en el caso computativo. Ya. Se puede aprovechar ya este tipo claro, de en el, idea para el caso no computativo. en el fondo es posible que sí, ¿no? No sé si es una pregunta normalmente que aparece mucho, concreto, es decir, si un determinado subespacio de una cesta ya fuera general es complementado o no. Ya. Y al final es una manera actual de, porque a ti te interesan las estructuras en las que los subespacios no son siempre complementados, ¿no? Porque Claro, si no sería todo trivial. las llamas triviales. Pero decidir, por ejemplo, cuando uno calcula duales o cosas así, y cuando un subespacio es complementado es una pregunta que sale efectivamente mucho. Así que tener una teoría, tú lo estudias desde el punto de vista complejo, pero ¿cuándo Sí. puede haber sumas torcidas que te esfuerzan de verdad? Sí, y cuando no las hay, ¿no? Te da para sitios, diría.
Claro, a ver, esto en el fondo, visto desde una teoría general para espacios complementados, o sea, ni de coña. Estaría genial tenerlo, pero yo creo que sí, que un poco de eso, o sea, todo problema, igual que por ejemplo en retículos de Banach, ¿no? O sea, esta teoría llevada a retículos de Banach, ¿qué te dice, no? O sea, cuando, un poco lo que hablábamos antes. Entonces, yo creo que sí tiene sentido, por supuesto, que uno diga en este contexto en particular. Una cosa que se hace bastante es cuando uno tiene una estructura adicional, o sea, cuando tus espacios de Banach no son solamente de Banach, sino que son álgebras o son retículos de Banach o son G espacios con algún grupo actuando, pues se pregunta si, para empezar, la pregunta básica es, vale, esta tía es trivial en Banach. También es trivial aquí, o sea, quiero decir, trivial quiere decir que hay una proyección. Pues trivial con una estructura quiere decir que la proyección es morfismo de retículos, morfismo de álgebras, morfismo de lo que toque. Y es interesante, o sea, no es trivial, es una cuestión que la gente está trabajando en ello mucho. O sea, Valentín tiene artículos sobre, Valentín Ferenczi tienen artículos sobre sumas torcidas con G espacios, con un grupo que actúa por ahí en medio y te pregunta estas cosas. O sea, esto se está haciendo y claro que tiene sentido, por supuesto. Y de lo primero que has dicho, extraigo que en un caso totalmente general, si yo tengo espacios de Banach, me pregunto si subespacios son complementados. Esa es una pregunta que nunca no va a admitir una respuesta, o criterios generales van a ser en Yo general, te diría que no. van a ser, sí. O sea, no es una pregunta casi legítima siquiera, ¿no? Claro, yo te diría que no. A ver, o sea, Vale. a ver, legítima claro que es, ¿no? Pensaba yo, pero Legítima claro que es, pero bueno, sí, legítima, sí, yo te entiendo. legítima en el sentido de Pero va a tener un criterio útil es ahí. que Claro. te diga cuando algo está complementado. No, yo creo que no. Bueno, o sea, tener algunos criterios que en algunos casos te sirven, Sí. por ejemplo. ¿no? Por ejemplo, si uno encuentra la aplicación, que a lo mejor esto no te sirve en general, ¿no? Pero sí. Pero yo me imagino que el problema del subespacio complementado en estrellas es análogo, ¿no? O sea, tú tienes un subespacio que esté complementado en una estrella. ¿Cuándo eso puede ser recibir estructura de estrella? Esa pregunta no la has visto nunca, ¿no? Yo no lo he pensado, pero a lo mejor rápido, a ver. O sea, el ejemplo que te está dando Alberto es un caso conmutativo de un espacio complementado, una estrella conmutativa, ¿no? Que no admite estructura de conmutativa. Claro. La misma pregunta seguramente es interesante, ¿no? Porque Que fuera que sí o que fuera que no. Claro, ahora lo que estás haciendo, supongo que cuando hablas de que esté complementada, insisto, será. Sí, el morfismo que utilizas ahora le pides que te compre un poquito más. No, porque aquí no le estás pidiendo nada. No. O sea, yo aquí, por ejemplo, en la proyección no te sabría decir si es morfismo de. de. Si le pidieras que ya es un morfismo y que te preserva, yo sé, la estructura algebraica o la estructura reticular, Sí, entonces ya tienes muchísimo ganado. sí, claro. Yo creo que sí. O sea, quizás un poco igual que con retículos. O sea, si tú pides que sea de retículos, está casi todo hecho, ¿no? Entonces, o sea, que si tú pides el problema análogo en retículos, si tú pides que la proyección ya sea un morfismo de retículos, casi todo está ganado. Entonces, lo que quieres ver es en el mundo Banach, si la estructura adicional la heredo de alguna manera o puedo no heredarla. O sea, una pregunta abierta es, por ejemplo, este Z, que no es un CDK, ¿es un retículo de Banach o somos un retículo de Banach? Pues está abierto realmente. No. Se ha dicho Mari pronto, esto se montó para lo que se montó. Entonces, como es uno que te has montado tú, o lo montas para que sea también lo que tú quieres que sea, o en principio vas a decir, pues no te sé decir, no está montado para eso. De hecho, hay teoremas que se hicieron, hay un ejemplo parecido con que está en medio y uno dice, pues este en realidad es un espacio que hace tal. Luego dice, no, es que todos lo hacen. Es que de ese no lo he sacado de ese y luego mira, he dicho, hostia, es que no lo hace él, lo hace todos. Entonces, pero más allá de decirte lo que hace que yo he querido que haga, pues en principio pues, no lo sabe uno. O sea, no sé si por ahí. De hecho, el problema dual en espacios también está abierto, efectivamente. Pasa que el dual de este es L1, con lo cual no
pero aquí no puedes tampoco. Esto es L1 isométrico a L1, ¿no? ¿Es isométrico a L1 o no es isométrico a L1? No lo sé. Vamos, L1 está claro que es. Entonces, sí, bueno, de hecho, el problema de los espacios de los espacios complementarios, incluso en CDKs, se saben 3 cosas. O sea, a ver, concretamente los casos que se conocen son casos. Claro, esto funciona en el caso no separable, pero en caso separable. Claro, sigue abierto. O sea, se sabe, por ejemplo, que todo espacio complementado de C0 de I es C0 de J para algún J. Luego se saben los de C0 de omega elevado a omega, que son el y C0. O sea, vamos a ver. Esto no sé si lo conocéis, ¿no? C0 de omega elevado a omega. No, tampoco este. Y quizá el más relevante, bueno, el infinito se sabe que nada más que tiene complementado al infinito. Y C de 0,1, lo que se conoce es este teorema de Rosenthal, que te dice que si un subespacio que tenga dual no separable y que esté complementado, entonces sí es isomorfo C0,1. Pero sigue, digamos, abierto en general, el caso separable. O sea, sigue abierto, es un problema que sigue abierto. Entonces, se sabe poquito y lo que hay ahora es un por ejemplo, la respuesta general de, pues en general no, pero todo esto sí es interesante, ¿no? O sea, este problema sigue abierto desde hace 50 años y lo que se hizo fue lo que se hizo hace 50 años, que fue lo que hizo resultar que fue justamente eso, es decir, que en ese caso sí, pero sobre este... Ajá. Ah, cierto, también este 0,1. Cierto, cierto. Entonces, imagino que el del L1 grande es parecido, o sea, no sabe que si tiene base incondicional puede ser. No, eso no, pero es L1 pequeña, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, pues uno no. Entonces, es una cuestión aparentemente complicada, lo de clasificar espacios complementarios de un subespacio y. No, hay que a veces no los puedes, realmente no los sabes distinguir cuando pues un subespacio complementario en otra categoría o un espacio en esa categoría, ¿no? Claro. A ver. ¿Qué pasa en el caso de tipos de bajas? Que no los puedes diferenciar. Ya, claro. Es que Sí, o sea, un poco yo creo que a lo mejor me diré un poco a la piscina, pero la sensación mía es que todo el estudio digamos, sistemático de sumas torcidas, del X, todas estas cosas, quiero un poco buscar eso, ¿no? O sea, una estructura general que no la va a ver, porque no la va a ver, pero algo que me diga, pues oye, pues yo puedo mirar aquí, hay una forma, digamos, más o menos general de construir sumas torcidas mediante unas aplicaciones no lineales que se hacen, más o menos te da algo. Entonces tienes un poco de estructura debajo para poder trabajar, pero algo, digamos, definitivo, pues yo no creo que eso exista ni pueda existir. Pero sí que es verdad que te da un poco de estructura, ¿no? O sea, luego está el X2 y el X3, hay más, digamos, funtores de este tipo que en el fondo también se pueden traducir a problemas en espacios de Banach, que es un poco lo que uno está buscando, ¿no? Pero como estructura general yo diría que no va a haber nada ni hay ni va a haber nunca. Pero eso son cosas mías que no me hagáis caso, que no tengo ni idea, pero son lo que me parece a mí, ¿no? Pues, ¿alguna pregunta? Nada, a vosotros por estar aquí.